Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El presidente electo José Antonio Kast arriba este viernes a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento de Terrorismo, el CECOT. La cita busca profundizar el modelo de seguridad salvadoreño, el cual Kast ha elogiado por su eficacia en el combate contra el crimen organizado y las pandillas. Paralelamente en Chile, el anuncio de los delegados presidenciales ha generado fricciones en la coalición de derecha debido a la marcada preferencia por perfiles independientes. Mientras los partidos exigen mayor densidad política en los cargos, el equipo del mandatario electo prioriza la capacidad de gestión y el conocimiento técnico regional. Y por supuesto, como ya bien saben, nos encontramos esta mañana con Camilo Espinosa, nuestro rey del facto, que nos va a contar absolutamente todo. Porque hoy día es el día D de su agenda internacional, ¿cierto? Sí, a ver, ¿por dónde partimos? Bueno, Bukele que es... ha sido insistente Kast en ir, de hecho optó por no volver finalmente a Chile para hacer este anuncio que había estado agendado, ¿cierto? De los delegados presidenciales y los subsecretarios. Y la opción que se tomó fue finalmente reordenar eso. Hoy día se supone que vamos a conocer a los delegados presidenciales. Ahí también se pospuso. Ah, ya. Entonces el PDF me informa por interno que aparentemente también se pospuso. Pero claro, lo que pasó es que finalmente la visita a El Salvador desordenó todo en Kast. Entonces, en un principio hoy día, incluso lo hablábamos tras bambalinas de si iba a haber algún tipo de conferencia de prensa o algo, y no había nada. Era como, ¿y qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar la lista, un PDF y así nos vamos a enterar? Y claro, ahora sabemos que finalmente, seguramente porque hay negociaciones de última hora y lo estamos viendo, anuncio sobre delegados se pospone a la espera de su regreso. El regreso de José Antonio Kast al país, porque claro, me imagino yo, están preparando algún tipo de evento presencial ahí con las nuevas autoridades. Hay algunos nombres que ya están más o menos confirmados, el de Codina, por ejemplo, en la región metropolitana, está prácticamente cerrado, al menos son los reportes que hemos estado recibiendo. Pero volviendo a Kast, claro, Kast tenía mucha ambición de llegar a El Salvador. Y ayer lo vimos en Panamá también. Sí, es que estuvo en esta suerte que es como la han llamado digamos, en el submundo del periodismo, algo así como el Davos latinoamericano. Sí, así lo Panamá. definieron. Sí, el Davos latinoamericano, donde estuvieron autoridades. De hecho, había mucha gente del país de distinta índole. Se le vio a Kast, por ejemplo, reunido con alcaldes de, podríamos decir, signo progresista. Estaba Tomás Bodanovich, estaba Karina Delfino. Gonzalo Vinter también. Ah, no, pues no es alcalde, nada que ver. No, alcaldes de como el mundo progresista. Y se me cruzaron las noticias. lo que dicen los reportes es que estuvieron ahí reunidos también el expresidente Frey, que no sé si calificarlo como del mundo progresista necesariamente, pero también hubo ahí esta junta ahí en Panamá. Y partió a El Salvador. Se espera que se reúna durante la tarde. Va a haber a eso de las 5 o 6 de la tarde una suerte de conferencia de prensa conjunta y posteriormente pasarían a ver al CECOT. Eso es lo que está al menos agendado durante esta jornada. De hecho, la CECOT, estamos hablando de la mega cárcel para 40.000 pandilleros y acá Kast ha defendido mucho esta infraestructura. Dijo textualmente que gracias a estos 6 millones de personas recuperaron la libertad en ese país. Y ojo que claro, lo que estabas comentando, la reunión bilateral con Bukele es a las 5 en la Casa Presidencial y ahí se suman la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el canciller Pérez Maquena. Sí, es bien interesante lo de Trinidad Steinert, ¿eh? Porque por un lado tenemos a Kast, que es fan del modelo salvadoreño, le encanta. Más allá de lo que podríamos decir que la foto que ocurre esta tarde probablemente envejezca mal, porque en el fondo lo que está ocurriendo en El Salvador también hay una deriva, podríamos decir, autoritaria, y que un país que ya muchos se adelantan a decir que estamos frente a una nueva dictadura latinoamericana. Perdón, autocracia. Ahí los cientistas políticos siempre son bien exigentes con los conceptos. Yo creo que ahí la diferencia es porque hay elecciones. Porque hay elecciones. O sea, ellos votan por sus carceleros. Claro, entonces finalmente... Entonces, se podría decir que es autocracia. Y es bien, y bien complejo porque votan en masa, o sea, masivamente es pro Bukele El Salvador. La oposición tiene muy poco ahí que hacer. Entonces, por ejemplo, mostrado hoy día, veía una periodista, no me puedo acordar quién,
pero subió a Instagram cómo recibieron a la prensa. Ujú. Y el despliegue de seguridad era bien llamativo, o sea, era como, tenía ahí personas armadas y todo, que no es como típico, a la autoridad uno se entiende. Los periodistas, es como, y hemos sabido nosotros, se ha conocido también a la luz pública, periodistas que han sido perseguidos y han tenido que salir de El Salvador a realizar su trabajo. Por ejemplo, ahí la labor que ha realizado el Faro, que es uno de los medios de investigación que le ha dado seguimiento a todo lo que ocurre ahí con Nayib Bukele y en general estas negociaciones con las maras, que son las pandillas de ese país. Entonces, ¿qué decía yo? Muy llamativo, mucha atención con Trinidad Steiner. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele, o sea, Kast es muy fan de Nayib Bukele, pero Trinidad Steiner no tanto. Ella dice, es más cautelosa a lo menos, dice, no se trata de cortar y pegar, vamos a estar observando, imagino yo, aprendiendo lo bueno, desechando lo malo. Es más cautelosa que Kast, que Kast dice, no, okay, hay que rendirle pleitesía al modelo que se implantó en El Salvador. Pero ojo que también Kast, para darle como el punto a favor, también dijo que no necesariamente tenemos que aplicar o replicar el mismo sistema ni el mismo esquema. Es lo que dijo José Antonio Kast. Claro, Dijo pero que ha sido exitoso, pero ella es más cautelosa, claro. como que lo mira mucho más así como, ¿cómo decirlo? Como, digo yo, o sea, dice ella, en verdad, no sé si es tan así como se plantea, ¿cachai? Como que deja cierto margen de duda, me da la claro, impresión. incertidumbre. En cambio, claro, la cuña ahí que declaró es justamente no se trata de cortar y pegar, que hay que, evidentemente, nosotros estamos viendo y analizando, esto lo dice textual ella, nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país, que es importante ese acento. Lo dice también porque no ha sido la única visita que han realizado en materia de seguridad, lo hablamos hace algunos días, estuvieron también en la frontera Haití con República Dominicana. También hubo alabanzas al modelo que allí se aplica en torno a la migración. Recordemos que Haití, que es un país que ha sufrido en los últimos años, y tal vez si uno es más profundo en el análisis, tal vez de prácticamente toda su historia, Haití ha vivido problemas importantes, una crisis que hasta ahora no ha terminado, una crisis de gobernabilidad económica, que hace que en el fondo también tenga una diáspora, obviamente en mucho menor medida que la venezolana, pero una diáspora a nivel latinoamericano, donde muchos de sus ciudadanos han tenido que emigrar del país porque no sé, prácticamente invivible. Entonces, en República Dominicana han logrado contener esto a través de sus fronteras. Recordemos que, para quienes no conozcan este elemento como geográfico, Haití y República Dominicana comparten la misma isla. Entonces, y al medio está como cortado, casi como recto en la frontera. Es como partido en la mitad. Entonces, esa visita que realizó a la frontera en este viaje que realizó a República Dominicana el presidente electo Kast también es parte de lo que él dice son los aprendizajes a destacar. Otro elemento importante, bueno, lo comentamos brevemente ayer, pero que tiene que ver con esta visita que va a realizar la próxima semana a Europa, donde la idea es también visitar países afines, pienso en Italia, se piensa también en Bruselas, en Camilo, Bélgica. espera, me gustaría hacer un paréntesis. Antes Claro. de que pases a la gira internacional por Europa, me gustaría mencionar que antes de llegar a El Salvador, pasó por Panamá José Antonio Kast y se encontró con una sorpresa, porque ahí apareció el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿cierto? Y no solamente se sacaron una foto, sino que Frei también se mandó una frase durísima contra el gobierno actual y dijo: la gente se cansó de estos gobiernos inútiles que no resuelven problemas. Porque ahí, imagínate la sorpresa, Frei sentado con la futura cúpula económica de Kast y disparando esa frase. O sea, los hizo felices. Sí, Sí, hace rato que Frei ya está un poco más, comillas, desvergonzado en la adhesión acá. Se habló mucho de que podría ser ministro. Sí, es parte, digamos, de lo que ocurrió. Se habla también que en este Davos, ¿cierto?, latinoamericano, también convergieron distintas miradas. Hubo personas como, no sé, se veía Carlos Minami, por ejemplo, como figuras de ese estilo en este gran encuentro. Y bueno, lo del expresidente Frei es mucho más cercano a lo que ocurre
con esta cercanía que está teniendo él en lo particular y hacia dónde quiere llevar la DC, que recordemos que en la DC él tiene un proceso aún abierto en materia porque por esta reunión que tuvo con Kast en medio de la Claro. segunda vuelta. Entonces, hay toda una situación ahí sensible. La DC está teniendo hartos problemas, renunció Buenchumilla a su mesa directiva. Entonces, es algo ahí aún no resuelto. Es un partido que se va a mantener con vida porque logró, digamos, la elección mínima de candidatos que se necesitaba en la última parlamentaria. Entonces, es algo que hay que ver. Hay que ver si da el mismo paso que dieron algunos, por ejemplo, radicales, que derechamente entraron al gobierno de Kast, y el rol que puede llegar a cumplir la DC en un futuro mandato. Así que bien interesante lo que pueda ocurrir con estos movimientos. Quiero pensar en toda esta gira de Kast en medio del verano como una estrategia comunicacional. Yo creo que evidentemente antes del Festival de Viña no sucede nada. Y está aprovechando de construir el relato de estar trabajando. Pero Es una de las cosas que mencionó al ganar, que iba a trabajar desde el primer día. desde que gana, pero Ujú. la pregunta es, ¿estás trabajando o estás como yendo de visita a ver cosas? No, porque estar trabajando es haciendo leyes. Pero siendo objetivamente, ¿no consideran, y acá abro el debate, que el trabajo diplomático también debiese considerarse una labor? La diplomacia que está haciendo Kast en otros países. No, yo creo que Independiente si está dentro de nuestra ideología o no. Yo creo que el hecho de que él esté viajando con periodistas habla de que esto es mucho más comunicacional que real, por así decirlo. Es parte de aquello, quiere mostrar lo que él está haciendo. Lo de Bukele, llamativo porque él ya estuvo en la SECOT, ya sabe Claro. cómo es, ya estuvo reunido con Bukele, se siente medio innecesario. Lo que él explicaba era que le interesaba que la ministra Steiner conociera la realidad de Bukele y se convenciera tal vez un poquito más, ¿no? El relato que le da José Antonio Caz en este contexto, pero mi impresión es que sí, yo creo que es más comunicacional que otra cosa, o sea, quiere como verse cercano a gobernantes que, y a veces ni siquiera, por ejemplo, con lo que ocurrió con Benadier en República Dominicana, son de distintos signos políticos, hubo por ahí unos traspiés comunicacionales que los visamos, pero en lo grueso, finalmente lo que vemos es al candidato electo revisando políticas internacionales para ver qué cosas se puede aplicar y qué no en Chile. Y ese es el mensaje. Sí, igual el tema de quiero aplicar todo esto va a enfrentar leyes. Pero yo estaba ayer hablando con un miembro del Poder Judicial con el cual me tomé un café. Ángela Bianco. No, un miembro del Poder Judicial, un ex compañero que nos tomamos un café. Y lo que me decía es que en Chile las leyes son súper reactivas. Es como que hay una las noticias conducen el ritmo de las leyes. Entonces el periodismo es quien define hacia dónde va cada tema. Dicen Sí. que el periodismo es el quinto poder. Siempre. Pero yo lo que... Somos poderosos. Somos poderosos. Pero lo que yo creo es que efectivamente si la agenda es tratar de poner en el tapete el SECOT y cómo funcionan las cárceles Bukele, van a terminar teniendo recepción en nuestros parlamentarios esas ideas. O sea, si se desarrolla una campaña mediática para dibujar eso. El problema es que, como dicen los que han venido acá, el mundo bukelista te va bien, pero después puedes perder el control. Es que eso, yo creo que ese es el peligro y el riesgo que corre el adaptar este tipo de políticas sin una observación. Pues sí encuentro que dentro de todo la elección de Steiner es una buena elección. O sea, el hecho de que ella ponga ciertos acentos en materia, espero no decepcionarme, en una vez comenzado la administración. Igual el tema de seguridad es probablemente el tema más importante, lo dice la encuesta, y en general uno cuando conversa con cualquier persona, el tema de seguridad siempre está ahí sobre la mesa. Oye, para la gente que se está preguntando, ¿quién es el cuarto poder? La ciudadanía, ustedes, pues, nosotros, en general. Eso, quería hacer la diferenciación ahí. Sí, po. Dejar ahí el pincelazo. Pero El voto. el voto. ¿Ustedes creen que tienen poder? Al parecer no. Al parecer tienen que parece darse que no. cuenta. No, la gente tiene poder. Pues es la que tiene el poder.
el poder de la gente, como dijo Franco París. Oye, ayer nos pelaron harto por la entrevista a Juanma. ¿Por qué? Porque decían que ahora le tratamos bien al París. Nosotros no hemos invitado al París. Y no ha venido, ¿no? No ha ¿Verdad? venido. Así que no vengan con eso. Juanma Valenzuela ha venido siempre. Y Juanma es pillo. Y ayer tiraba bombazo y nosotros lo dejamos pasar como diciendo, no importa, está en su mejor momento. ¿Cómo se lo vas a arruinar? Pero todo vuelve. La vida es muy extraña, ¿eh? La vida es muy extraña. Yo creo que está en un momento ganado. Ahora, yo quiero cerrar el tema de Kast con el Secot. Porque en Estados Unidos, les cuento una historia entretenida, ¿Mm? A ver, cuenta. historias entretenidas de la tele gringa. Hay todo un escándalo porque hay un departamento de prensa. En Estados Unidos funcionan los departamentos de prensa como empresas separadas de los canales. Y está el departamento de prensa de un canal que se llama CBS. Y es uno de los más importantes históricamente. En CBS condujo un tipo que se llama Walker Cronkite, que fue el que anunció la muerte de Kennedy. Cuando vean esos videos en blanco y negro, como de acabamos de tener la información de lo que... CBS es muy importante para la historia de las noticias de Estados Unidos. Hay otro conductor de noticias que se llama Dan Rather, que protagonizó una de las historias más bizarras del periodismo norteamericano, que es la historia de What the Frequency Kenneth, canción que está reflejada en R.E.M. Me podría dedicar horas a hablar de Un vicisitudes. temazo. pero- Amigo, me disocié. ¿Cuál era el tema principal? El tema principal R.E.M. No, CBS News. Ah. Ya. CBS News, departamento de prensa de la CBS. De un canal muy importante. Es como Chilevisión Noticias. Ojo, fueron los dueños. Chilevisión Noticias, Chilevisión. Ujú. El Chilevisión Noticias de ellos, de los gringos, está en una crisis porque pusieron de directora de prensa una mujer que se llama Bari Weiss. Y Bari Weiss es una persona que se autodefine como anti-woke. Y en ese debate hay un programa de noticias que se llama 60 Minutos, que es como informe especial. Ah, sí, po. Famoso. Y hace unas semanas iban a lanzar al aire y prometieron en las promo este domingo 60 minutos. ¿Cómo es el Secot por dentro? ¿Ya? Y Bari Weiss, que tiene una posición más conservadora, más maga, es como dicen los gringos, maga coded, que codificada maga, es como cast, ahora deberíamos hablar de cast coded. Maga coded, ella empezó a frenar que saquen al aire la edición de 60 minutos sobre el Secot. Está ahí en el New York Times. Un reportaje del 60 Minutes fue retirado al aire, ahora circula por internet. ¿Qué pasó? Como mandan el programa a las distintas provincias norteamericanas y a Canadá, salió una edición en Canadá y la de Canadá terminaron sacando el recorte y tiraron el reportaje, como la por internet. Ahora, mostraban los problemas de derechos humanos que hay en el Secot que le hace tanta barra a Kast. Entonces, lo que pidió esta conservadora Bari Weiss es que mostraran el otro punto de vista, mostrar el punto de vista de los trampistas, ¿ok? Pero por eso lo trató de frenar. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es, de alguna manera, esta es una agenda global de impulsar al Secot como un ejemplo, Sí. ¿cachai? No es que sea Chile. Kast es MAGA coded, obedece a los lineamientos del CEPAC. No seamos ingenuos. Y su gente está operando en torno a un manual. Entonces, ni siquiera ha empezado la administración y ya estamos viendo ya estamos descubriendo sus obsesiones. Pero es cosa de googlear y encontrarlas. Amigos periodistas, googleen. Puesto número 2. El presidente Donald Trump confirmó este jueves durante el estreno documental Melania en Washington que mantiene y proyecta continuar conversaciones con el gobierno de Irán. El mandatario busca un acuerdo que impida el desarrollo de armas nucleares y el cese de la represión contra manifestantes bajo la premisa de evitar un conflicto armado. Pese a la apertura diplomática, la tensión bélica persiste ante el despliegue de una flota de la Armada estadounidense cerca de las costas iraníes, mientras Washington baraja opciones de ataques selectivos para propiciar un cambio de régimen. Mediadores internacionales como Turquía intentan evitar una escalada que Teherán ya considerada más probable que una negociación. Mucho esfuerzo hay y vertiginoso esfuerzo en evitar
que exista finalmente un ataque de Estados Unidos a Irán. Según Donald Trump, este ataque tendría como objetivo avivar las protestas que ya llevan bastantes semanas en ese país. Creo que esta es la tercera Eh, semana que cumplen, ¿o no? Sí, exactamente. No tenemos tampoco el detalle, la información se han salido todos los días, de algo como más que día por medio, qué sé yo, porque sigue habiendo este apagón de internet en ese país. Entonces, las informaciones que llegan con cierto retraso, en particular lo que ocurre dentro de Irán. Lo que ocurre afuera es mucho más interesante, lo que, por ejemplo, pudimos ver algunos reportes de algunos medios, pienso en Axios, es que llegaron saudíes, como emisarios saudíes Ujú. y de Israel a Washington, a Estados Unidos, para tratar de saber detalles y tener una coordinación más propicia de un eventual ataque a Irán y prepararse para una eventual respuesta, que es lo que de hecho ha advertido Irán. Irán ha dicho que la respuesta va a ser, eh, no recuerdo bien el concepto, pero era algo así como se viene una respuesta implacable. Eso era lo que Sí, había dicho porque recordó Irán. también que mandó barcos muy grandes y muy poderosos a la zona. Y su frase fue clarita, acá te ayudo, Camilo, Dale. sería fantástico si no tuviéramos que usarlos. O sea, básicamente los está amenazando, está diciendo, negocia conmigo o te disparo, porque en medio de toda esta locura aparece un mediador que nadie esperaba, quien es Donald Trump, y entiendo que Turquía también se metió en todo este conflicto para evitar que explote. Sí, de hecho, lo de Turquía, que permanentemente al tener un gobierno que está más bien en Occidente, pero vive una suerte de autocracia también con Erdogan, que lo acerca a una autocracia conservadora, entonces lo acerca a los países del mundo árabe y en particular a Irán. Entonces llegaron emisarios de Irán a Teherán, ¿ya? Ankara en particular. De hecho, estuvieron en Ankara buscando esa mediación. Irán tampoco quiere que lo ataque Estados Unidos. Ujú. Entonces quiere evitarlo a nivel diplomático. La idea es que en ese país haya una suerte de reunión entre autoridades norteamericanas, autoridades iraníes, con Erdogan como gran mediador de este conflicto. Hay que ver cómo resulta eso, pero está bien complejo. O sea, da la impresión por los movimientos que están haciendo todos los países de que el ataque de Estados Unidos es medio inminente. Ujú. No quiero aquí jugar a la apuesta ni nada por el estilo, pero da la impresión de que este fin de semana más o menos estaría como agendado algo de esas características, como que va a haber algún tipo de manifestación en ese país. Ojalá que no, porque evidentemente uno siempre espera que los canales diplomáticos funcionen y tal como en este caso. Ahora, lo que le dijo Turquía a Irán, que es algo que han salido en distintos reportes, es que no va a haber ningún tipo de mediación por parte de Estados Unidos, no va a participar de ninguna mediación, a menos que hayan concesiones en torno al plan nuclear. O sea, como que haya un acuerdo en donde que Irán en verdad le baje la expectativa al plan nuclear y lo plantee de esa manera y finalmente decida cómo someterse. Entonces, la apuesta es grande de Estados Unidos. Es como, en el fondo, existe conflicto con Irán en esa zona justamente por su plan nuclear. Por lo tanto, básicamente le están pidiendo una suerte de claudicación con ese plan para mantener la paz interna, comillas, Claro. paz, porque sabemos que en verdad está todo bien agitado en ese país, los números varían entre los oficiales y los que han sacado distintos organismos de derechos humanos que tienen emisarios en el país. Voy a hacer un apunte. Si ves como la portada del Mundo, títulos de la BBC: se está preparando Estados Unidos para atacar de nuevo a Irán. La Deutsche Welle: Irán, más probable guerra que negociación con Estados Unidos. Irán incorpora 1000 drones a su arsenal en medio de la amenaza de Trump. Trump considera un nuevo ataque a Irán, un nuevo ataque importante contra Irán mientras las negociaciones nucleares no muestran avance. O sea, es un escenario que podría explotar el fin de semana. Un polvorín, finalmente, Sí. en lo que está constituido en estos momentos y está a punto de explotar. Entonces, mucha atención. Algunas de las cuñas que han ido saliendo, bueno, las de Donald Trump, que dijo que sí ha estado conversando con personas de Irán y espera seguir conversando. Y respecto a los barcos, porque Claro. esa es la noticia que salió a mitad de semana, de que los barcos estadounidenses estaban, digamos, posicionando en zonas de ataque. Sería fantástico, dijo Donald Trump, que no tuviéramos que usarlo, Sí. dando, digamos, esta última chance, aunque hay que ver ahí también cómo se mueve porque está todo bien agitado.
Si miramos el mapa completo, sé que llegaron funcionarios de Israel y de Arabia Saudita a Washington, pero fueron a cosas distintas porque Israel está en una postura ofensiva, sus funcionarios están en Washington compartiendo inteligencia sobre objetivos potenciales para atacar dentro de Irán. En cambio, Arabia Saudita está aterrada de una guerra regional que destruya su economía, así que están presionando por una salida diplomática. Son dos aliados, claro, en estos momentos de Estados Unidos se podría decir, pero están pidiendo cosas totalmente opuestas en la misma ciudad. Sí, no van como amigos, Claro. es verdad eso, sí. Y bueno, ese es el punto clave porque informes citados por el New York Times dicen que hay pocos indicios de que Irán haya avanzado mucho en el programa nuclear estos últimos meses. Por eso muchos analistas se están preguntando si esta amenaza de guerra es más bien por seguridad o si solamente es una táctica extrema para forzar un cambio de régimen en Teherán. Mientras tanto, la Unión Europea ya sancionó a 15 funcionarios iraníes. En vivo y en directo estamos a las 9:31 monitoreando las noticias. Puesto número 1. La audiencia de formalización contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entró en su fase decisiva este jueves con la presentación de los descargos de su defensa técnica. El abogado Jorge Valladares centró su estrategia en cuestionar la objetividad del Ministerio Público y en diluir la responsabilidad individual de su representada, recordando que el polémico fallo del caso Muñeca bielorrusa fue una decisión colegiada de 5 ministros y no una determinación unilateral. En paralelo, la jornada estuvo marcada por la revelación de un acuerdo de colaboración con el abogado Eduardo Lagos, quien habría confesado el pago de sobornos. Mientras Vivanco permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se prepara para resolver hoy viernes si se acoge la solicitud de prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos. Estuvo muy interesante ayer la audiencia de Ángela Vivanco. Vamos por parte. Yo creo que, bueno, hoy día a las 12 vamos a conocer finalmente qué medidas cautelares recaen sobre la ex ministra de la Corte Suprema, que recordemos está acá por una... se ha hablado de que había una suerte de caja pagadora de fallos, en donde, y esto lo ha planteado la Fiscalía, en donde Ángela Vivanco sería el vértice de todo. O sea, sin Ángela Vivanco no existiría ningún tipo de, esta es la tesis de Fiscalía, ningún tipo de corrupción en esta línea, digamos, en la línea de que existían personas, en este caso, y el caso más bullado de esta empresa chileno-bielorrusa, Velas Movitech, que había tenido este acuerdo con Codelco y cuyos fallos en la Corte Suprema llamaron la atención de todo el mundo porque perdía la empresa estatal, perdió varios millones, siendo que lo que había ocurrido en sede anterior, en el juzgado y finalmente en la Corte de Apelaciones, habían sido más bien favorables a Codelco, pero Claro. en la Corte Suprema se daban vuelta. Y ya después de la Corte Suprema no hay nada. Entonces, finalmente Codelco se vio derrotado en esta disputa. Y como mencionabas, la audiencia de ayer fue de alto impacto porque la defensa de Vivanco salió a atacar y lanzó una frase que dejó a todos impresionados en la Corte Suprema porque la estrategia del abogado defensor, que se llama Jorge Valladares, básicamente dijo: ¿por qué persiguen solamente a Vivanco si el fallo lo firmaron 5 ministros? Recordó que la sentencia del caso Muñeca bielorrusa fue colegiada, incluso usó una frase textual muy dura. Es un voto de una sala, son 5, hay otros 4 miembros. ¿Alguien puede dudar de la honorabilidad de la ministra Gajardo? O sea, en el fondo Camilo intenta diluir toda esta culpa diciendo que si el fallo es ilegal, entonces todos los supremos de la sala también son sospechosos. Exactamente, esa es la estrategia. Ahora es una estrategia tramposa. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, ella dice cómo funcionan o cómo han funcionado los casos de corrupción de estas características cuando las empresas necesitan algún tipo de favor o necesitan posicionar a ciertas personas en ciertos cargos para tener, digamos, asegurado alguna suerte de títere. Ya como vamos a nombrar a él porque él me hace favores, entonces, o a ella, a él o a ella, porque en el fondo responde a ciertos circuitos de favores o a cambio siempre de otro tipo de favores que muchas veces implican dinero, y eso es lo que se puede rastrear. Lo que dice él es que, claro, efectivamente, cuando hay un fallo, hay un voto favorable, por ejemplo, en este caso a
a Velas Movitech, pueden haber otro voto a lo contrario. Puede que hayan ministros que hayan fallado en derecho en favor de Velas Movitech, eso yo no lo descarto, puede ocurrir, digamos, pero lo que se sabe en torno a Ángela Vivanco, al menos las pistas y la evidencia que se ha presentado, era de que efectivamente aquí había plata circulando. O sea, tu voto, más allá de si se alineaba o no con otros ministros que votaban en función del derecho, al menos tu voto sabemos que sí. Y ¿sabes qué? A lo mejor sí hay que investigar a los otros. Pero hasta el momento no hay mayor... Bueno, en alguno, porque mira, yo tengo acá la lista de quiénes son los ministros que votaron en conformidad parecido a Ángela Vivanco. Tenemos el caso de Mario Carroza, quien estuvo en 6 de los 9 fallos que hubo respecto a ese caso en particular. María Angélica Benavides, que es abogada integrante de la Corte Suprema, que también estuvo en 6. Adelita Rabanales, que estuvo en 3. Sergio Muñoz, que estuvo en 2. Y miren este último nombre. A ver. Diego Simpertía. No. Que ya sabemos que está en Eh. esto y que votó en conformidad, que estuvo en al menos 2 de estos fallos. Entonces, es bien curioso también algunos argumentos que da la defensa de que básicamente esto en forma muy reduciendo, digamos, el argumento a cierta simplificación. Pero básicamente decía que no hay ningún, no necesariamente constituye cohecho el hecho de ser amigo de alguien. Que es lo que está planteando. Pero claro, acá el tema de las amistades es que, y es lo que se está investigando y es para dónde se conduce esta investigación, es que no es solamente ser amigo de alguien, sino que aquí está corriendo plata. Y ahí está el foco. Y plata y favores y viajes. Hay, por ejemplo, acá la Eduardo Lagos, que es tal vez la noticia Sí. más importante. ¿Por qué? Porque cuando leyeron la declaración de Eduardo Lagos, lo conversaron acá con Nico Sepúlveda de reportea.cl, era que Eduardo Lagos había dado una declaración que es muy impactante, pero que había decidido no firmarla. Y ahora Eduardo Lagos llegó a un acuerdo de cooperación. O sea, con la Fiscalía, eso lo confirmó la Fiscalía, va a haber un acuerdo de cooperación que básicamente él va a confesar y va a entregar al resto. Al menos la expectativa que se tiene, porque efectivamente estos acuerdos funcionan en la medida que exista alguien que esté cooperando. Entonces, mucho ojo también aquí al abogado, el abogado Eduardo Lagos, que al parecer está decidiendo bajarse el bote, tener algún tipo de beneficio penitenciario a cambio de información. Y es algo que a Fiscalía le viene bastante bien en este caso y le viene bastante mal a Ángela Vivanco, que dentro de todo también su estrategia es o caemos todos o no cae ninguno. Totalmente. Entonces también tiene eso, quiere poner el alerta al Poder Judicial. Porque ojo, se ha comentado poco, pero este caso, claro, da para largo, tiene que recién empezar la investigación formalizada. Estamos recién en esta etapa. Después de la formalización, que seguramente te dará un plazo de investigación importante, pienso yo a lo menos 6 meses, viene todo el proceso del juicio. Después del juicio va a haber un fallo, después de ese fallo pueden haber apelaciones, ir a la Corte de Apelaciones, después de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema, y vuelve toda la Corte Suprema donde estaban antes los amigos de Ángela Vivanco, que recordemos, en el caso de Simpertigue, fallaron mitad y mitad. Ujú. Así que mucho ojo con esos fallos que terminen en la Corte Suprema, porque a Simpertigue le tuvo que sacar el Senado. Aquí se habla poco, pero todavía hay elementos pro Ángela Vivanco dentro del Poder Judicial y dentro de la Corte Suprema. Entonces, hay que ver ahí también cómo se maneja ese escenario, que puede ser muy complejo. De ahí puede ocurrir todo un proceso de pedir la nulidad del fallo y esto se puede alargar más de lo que en el fondo se espera en esta materia. Así que es un caso que hoy día a las 12 vamos a saber, por ejemplo, que si Ángela Vivanco va a cumplir prisión preventiva, si va a tener... Es bien curioso lo que pasó con Ángela Vivanco, porque como en la cárcel de San Joaquín no tenían algo así como de delito económico, abrieron un pabellón para mujeres que estén involucradas en delitos económicos y ella está sola Claro. en ese pabellón. No tiene compañía. No ha llegado nadie todavía. Todavía, digo. Bienvenida, Ángela Vivanco, Claro, a la casa. no hubo recibimiento de ningún tipo a Ángela Vivanco en este penal. En un momento hablamos de Lagos y la confesión que tuvo sobre el pago de sobornos a la pareja de Vivanco, quien al final se arrepintió, po. Pero por otra parte, si esto fuera poco, se abrió otra arista en el Poder Judicial. Esto ya parece teleserie, Camilo y Nico, porque
estamos hablando de la ex ministra María Teresa Letelier, porque la fiscalía la fue a buscar y ella dijo que le habían robado el celular de un lanzazo. ¿Y qué pasó? La PDI revisó las cámaras, descubrió que este supuesto lanzazo nunca sucedió. Y lo peor de todo esto es que este celular robado que ella había mencionado se activó poco después en el celu de su hija. Sí, bo, Fue el impresionante. chip. Sí, po. Entonces ahora no solamente la están investigando por tráfico de influencia, sino también por obstrucción a la justicia y simulación de delitos. Básicamente habría mentido para no entregar información su Sí, WhatsApp. es bien Igual es curioso. divertido. Como, uy, me robaron. Me hicieron un lanzado. Eso. Ah. Es bien singular. Veamos, José, si puede... No voy a mentir, soy esposa, es la verdad. José, veamos si podemos tener cómo en el fondo despidieron a la exministra María Teresa Letelier de sus funciones, que se fue entre aplausos ella cuando se retiró. Y ahora estamos recién conociendo porque María Teresa Letelier, el caso, su arista, no tiene tanto que ver necesariamente con el caso Velas Movitec o lo que está involucrado Vivanco, sino más bien con el caso Hermosilla. Es como otra ramita. Mira, ahí vemos a cómo despidieron, ella muy emocionada después de su salida de la Corte Suprema. Se fue entre abrazos, esos son en general funcionarios y personas que... Casi 45 trabajaron con- años al servicio del Poder Judicial. Claro, en general era bien vista esta jueza, pero claro, se sabe ya ella, una vez fuera, digamos, de sus funciones, ocurre este hecho que la empiezan a investigar por el caso Hermosilla, y en el marco del caso Hermosilla se busca requisar su celular y ella acusa este hurto, ¿cierto? El robo del celular. Pero lo que no se esperaba, y esto es bien curioso, es que ella denunció el robo del celular. Y de manera paralela a la investigación que está haciendo el caso Hermosilla, los carabineros investigan el robo. Y ahí ocurre lo que tú cuentas, que en el fondo, en esa investigación que hacía Carabineros paralela, hace el llamado y claro, terminó sonando en el celular de la hija. Y ahí se descubrió que en verdad todo había sido un chamullo, probablemente, y eso es lo que se especula, para ocultar información. Camilo Espinosa, rey del facto, tú te vas. ¿Tú sabes lo que hace Camilo Espinosa los fines de semana? Él se va a su casa y sigue con su computador todo el fin de semana, escucha varias radios, tiene varias radios portátiles. Tiene muchas pantallas también. Claro, y vuelve. Y después vuelve. Oye, pero yo me voy de vacaciones. ¿Cuándo te vas? Hoy día es mi último día. Oh, disfruta. Te vamos a Mañana extrañar. voy a estar, para quienes quieran ahí de repente pasar a saludar, en Copiapó, porque va a haber una pelea, una velada de boxeo, un título Ustedes saben internacional. que Camilo es juez de boxeo. Sí. ¿Te va a tocar ser juez o te va a Sí. tocar? No, me pelea? toca ser juez. ¿Nunca me te toca ser gustaba juez. la idea de pelear? Me gustaba, pero en la juventud, en la juventud plena. Yo a veces he fantaseado con pelear. ¿Cuándo Hoy- no? El otro día, Cuando no. ¿Cuándo no, amigo? el otro día especulábamos, No, pero si yo nunca peleo. oye, especulábamos con el equipo, ¿qué harías si de repente suena tu celular? Delantero. Y te dice, Nicolás, queremos proponerte una pelea para Noche de Combo. Oh, tienes que hacer. No aceptaría porque es muy feo. ¿Quién? ¿Delantero o Una pelea. Pelear. Ah, No, que es tu fantasía. Ahí tienes la oportunidad, delantero. para desahogar? ¿Y si dicen que es para los damnificados del incendio? ¿Lo aceptas? Le doy un abrazo. Espérate. Peleo. Sí lo harías. te conozco. Pelearía, sí. Pelearía, pero tengo que buscarme una máscara también. O depende del rival, Depende, pero, a ver, también. Sebastián Flores Muga. No le puedo pegar a Sebastián. ¿Cómo le voy a pegar al Cevita? Lo abrazo, le doy un abrazo, le digo Un amigo. beso. Tú y tus cómics Pero si no japoneses en la cabeza que tiene. El Ay. ya oí. Allí me oí. ¿Por qué haces un yaoi mío y de Flores Muga en tu cabeza? Yo sé que muchas personas se lo imaginan así. De hecho, no son solamente los dos. Entre los. Ya, chao. Entre los tres iba a decir, pero no quiero meter a Camilo en esto porque No, yo Camilo- lo respeto mucho. Yo lo Camilo es el respeto juez. mucho. Camilo, en el yaoi es el juez. Él dice lindo beso. Oye, acá en el chat están proponiendo rivales. A ver, Dicen, Cristian Pino. a ver. ¿Por qué me voy a, No sé. Di sí o no, a pues pelear juega, con juega. Cristian Pino? Dicen, Cesarito. ¿Por qué voy a pelear Rite con Cascueles. Cesarito? Proponen una batalla campal sin filtro turno. Va a salir. No.
No nos nombremos, va a salir un clipardo después y se van a ¿por colgar. qué? No. Ah. Se van a colgar después. Manda un saludo, amigo. Y deseo amor. le deseo lo mejor a todo el mundo. Yo, la verdad, no quiero ni un conflicto. Voy a terapia para no tener más conflictos. Y ustedes lo alimentan de una manera. Dicen, no, no, vaya, ¿sabes? Lo quería decir, te conozco. Lo quería decir. Gonzalo Fey, te dicen acá. Pero si. Contra el Hoy Pastor una vez me Soto. ofrecieron. O Daniel Stingo, mira. Pastor Soto. Pastor Una vez me Soto. ofrecieron una entrevista en conjunto con Gonzalo Feite y dije que no, porque no somos lo mismo. Y con Checho. Con Sergio, claro. O con tu hermano Fabricio, mira, ahí dicen. Hermano, uno no le pega a los hermanos. Es como un po. peluchito, ese sí, tu hermano. Po. Porque es como chiquitito, tierno. No, tú le pegas. Sí, hay fuerte, diferencia de ese- categoría, hay diferencia de categoría. no es horizontal. Yo creo que de una sí, lo botáis. No lo voto. ¿Cómo lo voy a votar? Ni siquiera me pongo en esa situación. ¿No jugaban lucha libre cuando eran chicos? Así No. como haciendo llaves en la cama. Batman y Robin. Batman y Robin. Claro. Ya. No era esa, más de compañeros que pelear. Además jugamos Nintendo, no teníamos como esa cosa como agredir. Alguna vez nos pegamos, se nos pasó la mano y bueno, los cabros chicos Yo son. quiero proponer algo. A ¿Y ver. si hacemos una noche de combos en turno y tú eres el juez y la gente paga y ayudamos, no sé, que esta plata vaya, no sé, para un Sí, proyecto, igual. para gente que Y- lo necesite? Igual sería entretenido. Pero sería como interno, como de acá. Invitar, Ya. imagínate, el profe Vidal contra Copano. Estaría bueno. Pero sería Mientras se fuma un pucho. punch out. Yo vería al profe Vidal con Darío. Uy, Hay sí. portes parecidos, con textura física similar. Pero Estaría hay que bueno. dejar de apelar a la violencia. Yo soy lo que creo que No, no. pero en un sentido deportivo, digamos. Sí, Más allá de. Porque pensemos, no sé, cuando peleó Socias con Alto Yoyo, al final fue como un abrazo. Hay deportividad Yo igual. siempre ahí. veo al Alto Yoyo acá en el doméstico, que es el café que queda al lado. Está el Toyoyo y el Lucas Espinosa pasando el tiempo. Sí, Yo pues, siempre digo, hola son jóvenes amigos. drogadictos. Y se ríen. ¿Por qué están de novios? Les dije el otro día. Y siempre está como que siempre están ahí y dicen, no, Están de no. novios. Siempre como pasándola bien. Me gustaría esa vida para mí. No como esta vida muy Sin exigente. conflicto, sin conflicto. También. Yo, la verdad, a cada vuelta, no. La gente quiere conflicto. ¿Por qué la gente quiere...? No, pues sí, como dice Camilo, es un deporte. Sería Sí. para pasarla bien. Terminamos con un besito en la frente, la gente nos no se acostamos. pelea después de la pelea, Camilo. No, es competitividad sana. Es una forma de canalizar, de hecho, los conflictos. Ya, Uno se siente más relajado después de la. Mira, ahí está. Ahí está Copa. Copano. pero ¿por qué? Con un- Buenos músculos. Buenos Bueno, músculos, buenos ¿cómo se llama músculos. esta? Buenos deltoides. Y hay que entrenarse mucho para pelear. Exigente físicamente. Por ejemplo, Copano, ¿cuánto tendría que prepararse? ¿Cuántos? El acondicionamiento físico. A ver, Lo estoy preparando ya en mi en mente. el mundo así como deportivo, una preparación óptima son a lo menos 3 meses. Ya listo. ponen- Así Lucas, como bien intenso. Lucas versus la rehabilitación. Saludar a los amigos Lucas. No, pero espérate. Pero espérate. ¿Cuántos meses? A lo menos 3 meses. 3 meses. Ahora, 6 meses, súper bien. Si te avisan con 6 meses de anticipación, súper bien porque aprovecháis primero de tener un acondicionamiento físico óptimo y de ahí viene el entrenamiento. Y tenéis que más- comer cosas especiales. Proteína. Es que depende, porque depende de la categoría del Carbohidratos. peso. Depende de la categoría del peso. Si, por ejemplo, tú estás sobre el peso pactado, Harto pollo. hay que hacer un déficit calórico. En cambio, si tú estás más o menos bien, hay que comer de todo nomás y de ahí mantenerse hasta el final. Pero claro, la idea es no crecer. Es como, en el fondo, el entrenamiento es bien desgastante. Harta proteína para recomponer músculo y suplementos. Eso significa que si dices de aquí a 6 meses, Copano estaría fitness. Eso significaría pelear. de que entre junio y julio podríamos hacer una Sí, noche ahora, de combos. para aprender la técnica del boxeo, que es distinto, y Otros pelear 3 bien, meses. no, yo creo que eso es más o menos un año. Para Ah, estar ya. bien. De hecho, por eso, en general, cuando vemos demostraciones y son muchachos que aprendieron en los últimos meses, la performance no es tan buena, no es tan así como que uno dice, oh, sabe pelear súper bien. No, en general, eso demora un poquito más la técnica, sobre todo en adultos. En niños es más rápido, en jóvenes aprenden muy rápido, digamos, los cuerpos se acomodan más Ujú. fácil. En el adulto es más complicado porque siente que no
no necesariamente aprendió esos movimientos, porque no es Este movimiento. cubano. Fíjense No. cómo se para un boxeador a cómo uno camina normalmente. Siempre es Cuidado muy con los distinto. derechos, ¿eh? La Sí. Universal te va a votar todo. ¿Cuánto? O sea, es 1 año y 6 meses para estar bien. No, porque son paralelos, po. Tú aprendís la técnica mientras te entrenás Sí, po. físicamente. Entonces, además- físicamente tú en 6 meses estás bien. En 1 año, en la técnica, estáis bien en ambas cosas. Y Nicolás, tú acabas de comentar que no eres una persona violenta. Entonces yo creo que con 3, incluso una semana, estáis bien. Si vaya a terminar la pelea con un besito en la frente, el acondicionamiento no, porque físico es igual, importante. igual es triste cuando uno pierde en el boxeo. Ah, tú no querés perder. Esa es la. No, po, yo no quiero competir, yo quiero ganar. Ahí tenés que buscar el knockout, po. Ay, y ¿tú has visto gente o famosos noqueados? Sí, pues en esta misma noche de combo hubo knockout. ¿Te acordáis Germán Garmendia? Cuando fue a la velada, Claro. lo noquearon, pues lo noqueó Virus, parece, no recuerdo bien. Y yo me acuerdo que me llamaron de las últimas noticias, preguntándome por qué perdió Germán Garmendia. Y yo expliqué por qué perdió. ¿Y por qué perdió? Porque, Súper perro. ¿Por qué porque perdió? nadie entendía bien por qué se había tirado al suelo. Y claro, le habían dado un golpe al hígado. Y cuando te llega un golpe al hígado, tú sentís que las piernas se te cortan y después cuesta mucho después pararse. Eso fue Entonces, eso fue lo que- estratégico. Estratégico. Sí, Es un golpe, de hecho, totalmente. que cuesta... Ese, por ejemplo, demoráis harto tiempo en perfeccionarlo, porque tú podéis pegar en la Wow. zona hepática, que es esta zona de acá. Tú podéis golpear ahí, pero no necesariamente eso llega al hígado. Entonces, ese golpe tiene cierta estrategia que hay que como soltar un poquito los nudillos para que como que entre como una Estás garrita. aprendiendo, mira, pues. Entre como una cubano, garrita ahí al hígado. Aprende. Y ese puro toque te hace así como, ¡oh! Te corta. Es cuático, por ejemplo, si ustedes ven a Martín Vargas en algún contexto jovial, te va a saludar y probablemente te trate de tirar uno al hígado cortito para que tú digas, ¡oh! Así como, como que Ah. todavía pega el viejo, ¿cachai? Claro. Como, Es como la vieja confiable para él. claro, los noqueadores como Martín Vargas y en general boxeadores que se dedican a eso, les gusta eso, como dar cuenta de que todavía tienen poder y en verdad no es mucha fuerza, es más técnica que fuerza el golpe al hígado. Con los Con los nudillos, con estos dos, sobre A todo. ver, cubano, ¿puedo? ¿Te puedo? ¿Te puedo? No, ¿por qué estáis haciendo? No, así listo. Pero Ya, no existe unisex. O ¿Cómo? como No. que pelea entre mujeres. No, No es horizontal, femenina o po. masculina. No es horizontal. No, po. No. Pero puede ser que no hay no hay ninguna liga que pelee así. No conozco yo, al menos. No. En turno va a ser la primera. No, y de hecho hay mucha polémica. ¿Te acuerdas lo que pasó contra en los ti. Juegos Olímpicos por esta joven de Argelia que digamos peleó, pero tenía todo un tema con su, ¿cómo decirlo? Con su contextura física, que en el fondo se veía muy grande y muy fornida para ser mujer. Y eso Ujú. generó mucha Sí, polémica. ¿verdad? Y hubo incluso disputas entre las organizaciones mundiales. Por ejemplo, la World Boxing, que fue la que autorizó su participación, ella hizo la investigación y dijeron que en verdad ella ha sido mujer siempre, no tendría por qué dudar. En cambio, la IVA señaló que ella le habían hecho exámenes y la suspendieron de los mundiales justamente porque tenía en su genoma Ujú. estaba el XY. Entonces, eso ha generado mucho debate porque, claro, hay personas que no necesariamente responden a las fisonomías clásicas y eso en el deporte pesa mucho porque en general el hombre genera mucho más testosterona y más testosterona implica más fuerza. Claro. Entonces, todos los deportes de fuerza que impliquen fuerza, siempre va a haber una desventaja. No así otro tipo de deportes, pienso desde, no sé, estos que son como de... no es danza, es gimnasia rítmica, Ujú. ¿cachai? Donde pesan otro tipo de elementos, la plasticidad. De hecho, las mujeres tienden a ser mejor que el hombre en ese tipo de deporte. Hasta hace poco, de hecho, no había gimnasia rítmica. No es gimnasia rítmica. Esta que hacen cuando hacen el listón. ¿Cómo se llama ese? Gimnasia artística no había para hombres, hasta hace muy poco. Ahora recién, y es muy distinto la capacidad que tienen las mujeres versus los hombres en ese sentido. Heavy. Deportes. Sección deportes. Querido Camilo, muchas gracias por todo. Oye, nos estamos viendo. Se viene turno político. Se viene turno político. Muchas gracias. Que esté muy bien. Cerramos el ranking de noticias.